hecho, la Casa Blanca informó hace unos minutos que volverá a evaluar esta medida policial de la capital en 30 días. Además, The Washington Post reporta que documentos del Pentágono detallan exactamente los planes para activar esta fuerza de reacción rápida contra disturbios civiles domésticos, compuesta ya por 600 soldados que van a permanecer en esta movilización en menos de una hora, como lo estarían haciendo para activarse. Así es, Carolina. Bueno, justamente para hablar de todo esto, de inmediato nos conectamos con María Isabel Puerta. Ella es profesora de Ciencias Políticas en Valencia College y consultora del Hemstart Group. Gracias por estar con nosotros, María Isabel, como siempre. Un gusto estar con ustedes, Carolina, Elian. Un placer. María Isabel, nos gustaría conocer de inmediato tu punto de vista respecto a federalizar la capital del país y si tú crees que detrás de esto hay otra motivación. Bueno, creo que por una parte hay preocupación desde el punto de vista legal, no solamente político, sobre las competencias del presidente, porque si bien él tiene una autoridad específica para invocar esta modalidad de protección, porque él está alegando protección de edificios federales, no es para que sea permanente y tiene unos condicionamientos como, por ejemplo, que el Congreso le tenga que autorizar una extensión del periodo. Sí. Eso por una parte preocupa. Por la otra, creo que el aspecto político, desde la visión, la óptica, no es muy buena, porque uno se pregunta para qué está preparando el presidente, en este caso a Washington, D.C. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ellos? Porque no hay ninguna protesta en este momento que amerite este tipo de acción o de decisión. Y que han dicho ya también los números en base de la violencia y el crimen en la ciudad ha disminuido bastante en los últimos años, de hecho antes de los años de la pandemia, pero ¿cómo afectaría el turismo y la economía de la capital del país si esto sigue sucediendo? Creo que el presidente también mencionó algo sobre los indigentes, las personas sin hogar. Eso se puede entender como una forma de organizar la ciudad, pero la manera como el presidente está conectando tanto la necesidad de hacer una mejor distribución de estas tropas, ¿no? Porque él habla de proteger los edificios, habla de los indigentes. La pregunta que nos hacemos es si esta es la manera para alcanzar ese objetivo, porque no pareciera que traer tropas a la ciudad sea la forma ideal. No solamente afecta al turismo, es que afecta al propio funcionamiento de la ciudad. Washington es una ciudad estratégica por muchas razones. Y ahora creo que también el tema de la percepción. Hay muchas personas que aseguran que esto sería una demostración de fuerza y de poder como lo vemos en otras naciones del mundo. ¿Tú compartes este punto de vista, María Isabel? A mí lo que me preocupa es que se ve como la anticipación a algo mucho más serio. No es nada más resguardar edificios federales, no es nada más mejorar la imagen, la estética de la ciudad por el tema de los homeless. El problema es, insisto, ¿qué está anticipando el presidente? Porque por una parte, como bien ustedes lo han reportado, la criminalidad ha descendido, no solamente en Washington, D.C., pero poniéndolo como un ejemplo. Ese argumento no es lo suficientemente sólido como para justificar estas medidas. Por eso uno teme que hay algo más. Sí, bueno, y por otra parte, la alcaldesa de Washington, D.C. ya reaccionó ante esta decisión y también tuvo una reunión con Pam Bondi y otros miembros del gabinete del presidente. Pero ¿cómo podríamos ver esta misma medida e implementación de soldados en las calles de otras ciudades en Estados Unidos? Bueno, yo creo que ahí es importante señalar que el presidente puede hacerlo en Washington, D.C., pero para hacerlo en otras ciudades tiene que no solamente adherirse a la norma, es que tanto las ciudades como los estados tienen legislación que les dan poder, autonomía, autoridad para tomar esas decisiones. El presidente no puede hacer lo que está haciendo en Washington, D.C., en el resto del país, a menos que haya una conmoción, a menos que él alegue
por ejemplo, leyes específicas que le van a dar la potestad de hacerlo, pero no de manera permanente. Eso también es importante recordarlo. El presidente no puede de manera permanente desplegar tropas por todo el país. Para eso tienen que haber ciertos requerimientos y condiciones en el entorno que le permitan invocar ciertas leyes. De hecho, las hay, pero con limitaciones. Pero hemos visto que muchas veces, y esta es la realidad, María Isabel, el Ejecutivo toma decisiones que muchas veces son cuestionadas por el público en general. Y también creo que el tema de la ciudad de santuario pone en la lupa una situación peligrosa, porque podrían argumentar que el estatus santuario de un estado o de una ciudad puede ser una amenaza a la seguridad nacional. Claro, yo creo que eso es parte del discurso y se está haciendo. Por ejemplo, aquí en Florida, en el caso de Central Florida, se ha utilizado inclusive a nivel del Estado, no el presidente, no el gobierno federal, pero a nivel del Estado se ha amenazado con destituir a funcionarios, porque ya aquí en Florida lo hemos vivido, y se está amenazando con destituirlos si no ayudan, si no colaboran con las políticas migratorias en el caso de Central Florida, y eso ha sido no solamente notorio, es decir, es notable que se esté utilizando esa estrategia para forzar esa colaboración, sino hasta qué punto vamos a llegar si ya no se trata solamente de la amenaza de destitución, sino que también vamos a traer tropas militares. Eso genera mucha preocupación porque no es nada más para efectos de la inmigración. Por ejemplo, ustedes hablan del turismo. Florida sería un estado que tendría mucho que perder si se militariza. Claro. Es un ejemplo, pero esa es la realidad. Totalmente. María Isabel, como siempre, te agradecemos muchísimo que te conectes con nosotros aquí en Noticias Univisión 24/7. Un gusto como siempre. Feliz tarde. Igualmente, gracias. Y pasamos a